Segunda hora, le doy la bienvenida. Me da mucho gusto recibir al senador Ernesto Gándara, senador priista de Sonora, que no ha dormido, digo, es decir, tienen más de... ¿Cuántas horas llevan ya debatiendo, senador? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos Buenos días. días, Luis Alberto, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a tu muy amplio auditorio. Pues bueno, sí, algunas horitas, tan solo en el tema de la Ley de Seguridad Interior, estuvimos entre 2 de la tarde y 6 de la mañana, estamos hablando de 16 horas, pero desde que iniciamos los trabajos de ayer, pues ya llevamos algo así como 24 horas seguidas. 24 horas, senador. Bueno, veo No, que... estamos concluyendo el periodo, ha sido muy intenso durante todos estos meses, pero obviamente queremos cumplir y sacar la agenda legislativa que nos habíamos propuesto. Estamos ahorita con algunas, ya concluimos a las 6 de la mañana la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por cierto, con 9 reformas que hicimos, tiene que devolverse a la Cámara de Diputados, ellos tienen que analizarlas y ellos también, si tienen algo que hacer, pues tendremos que esperarlas nosotros también. Pero ni modo, pues la verdad es que esta práctica legislativa, pues a veces complicada, se da todos los años en todos los parlamentos, diputados, senadores, en congresos locales, en fin. Bueno. Sin duda, pero como decía, de alguna manera, pues es todo un maratón, mi estimado senador. A ver, ¿qué aprobaron, senador? ¿Cuál es su postura? ¿Usted votó a favor, senador, y por qué? Bueno, voté a favor, desde luego, en base a muchos meses de trabajo, a una postura en la cual tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad hacia las gentes que nos eligieron, de buscar mejores condiciones desde el punto de vista legislativo, que es obviamente donde nosotros estamos trabajando, para una mejor seguridad para las familias, para las comunidades, no solamente en el tema de seguridad pública, sino cuando está el tema de seguridad nacional en sus dos vertientes, el exterior, que afortunadamente no tenemos un problema de guerra con otro país, o el del interior, en el caso de desastres naturales, en el caso de epidemias, o en el caso de que se rebase las autoridades locales por parte de la delincuencia organizada, que es el caso. Y de ahí hay una serie de instrumentos de ley, y en este caso estamos hablando de un cuerpo legislativo de 34 artículos, con finalmente 5 transitorios, en donde lo que se hace es precisar, regular y desde luego establecer bases de coordinación para que los 3 niveles de gobierno, y no se diga las Fuerzas Armadas, que han hecho una actividad heroica en estos años tan difíciles, con los instrumentos de la Constitución, con los instrumentos legales que tienes, pero ya dándole certeza jurídica de cuándo, cómo, de qué manera, por cierto, de manera temporal y territorial, se establecen los protocolos de seguridad interior. Eso es lo que se aprobó en la Cámara de Diputados hace 2 semanas, eso es lo que aprobamos hoy en la Cámara de Senadores, eso es lo que hemos estado viendo en foros con universidades, con especialistas, con organismos internacionales, con la sociedad civil, con todas las cámaras y desde luego con los 3 niveles de gobierno. No ha sido fácil y naturalmente el tema de seguridad es mucho más amplio. Tenemos que ver los temas del fortalecimiento institucional de las policías, de los sistemas de seguridad, pero teníamos que avanzar y en este sentido yo me siento desde luego que estamos cumpliendo con la responsabilidad. Hemos votado la mayoría de los senadores como la mayoría de los diputados y no ha sido de una manera ligera, sino todo lo contrario. ¿Cuál es el fundamento, senador, de esta ley? Usted, creo, obvio, que usted es alguien informado y sabe que se ha manifestado en contra la ONU. Hay demasiada, vamos a decirlo, carga negativa para lo que ha aprobado el Senado, senador. ¿Sí está consciente de eso? Muchas reformas que hemos hecho han sido polémicas. No es que todo el mundo esté en contra y están a favor, e inclusive están en contra de que luego no se haga tan rápido, de que no se tomen decisiones. Lo vivimos en otras reformas, en la reforma energética, en la reforma educativa. Yo me acuerdo que en la reforma educativa tuvimos que salir del recinto, no podíamos ni siquiera entrar. Con la reforma de telecomunicaciones, ahorita estamos hablando y no le está costando la larga distancia, por ejemplo, y tuvimos también muchas reacciones en contra. Y no se diga la reforma laboral que me tocó hace 5 años coordinar desde la Comisión del Trabajo y que ahora tenemos pues más de 3 millones de empleos en el país que no existían. Y esta, que es muy importante, que tiene que ver simple y sencillamente con ordenar las cosas, con coordinar, con darle certeza jurídica, con darle instrumentos, desde luego al ejército, no solamente presupuestales como se les está aportando, sino también jurídicos,
y de certeza. Y esto no quiere decir ni que se transgreda el orden constitucional, ni que se afecten los derechos humanos. Sí ha habido mucha polémica, en todos los casos no ha habido una organización, en el caso del Senado, que se haya acercado aquí, que no hemos recibido, que no hemos platicado con ellos. Estas 9, precisamente, mejoras de redacción en 9 artículos, más el artículo transitorio, es producto precisamente de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, de la misma Organización de las Naciones Unidas, de su representante, en el cual nosotros, desde luego que queremos mejorar la redacción, pero lo que sí no podemos hacer es decirle a la ciudadanía, nos vamos a estar peleando, la delincuencia organizada va a seguir avanzando, la gente, no se diga en las poblaciones más desprotegidas, como son las zonas rurales, en el estado de Sonora lo vemos, no nada más en Tamaulipas, en Michoacán, en Morelos, que son rebasadas las autoridades locales. No se militarice el país porque el ejército cumpla con su función de proteger la seguridad interior del país, como lo hacen los desastres naturales. No se afecte el hecho de que se coordinen y no se violan los derechos humanos, porque los militares, que por cierto históricamente, y no se diga los militares del siglo XXI, están cumpliendo con su deber. Esta ley, este instrumento, lo hemos consensado, lo hemos escuchado, pero también tenemos que tomar decisiones y es lo que estamos haciendo. ¿No se afecta entonces? ¿Algún problema de violación de la ley? Pues que cada servidor público la viole. Si hay un militar, un servidor público, un policía, un gobernante, pues que responda a una sanción. Pero tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Eso lo hemos visto en todos los países del mundo. Si no fortalecemos a las instituciones, la delincuencia organizada, la gente que obviamente no quiere que estén fuertes las instituciones, pues se va a estar riendo de nosotros. Y yo creo, en este sentido, que este es un paso importante, como serán otros que tendremos que dar los próximos meses. ¿Qué papel juega ahora el ejército? Porque decía, por ejemplo, ayer Martín Barrón Cruz del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, senador Ernesto Gándara, por Sonora, a quien se va conectando, quien va acá preguntándome quién tenemos, es el senador Ernesto Gándara, porque tenemos auditorio por todo el estado y por todo México también, senador, que se mete. Lo sé, por eso. Amplio auditorio. Entonces, por eso, por ejemplo, ayer decía Martín Barrón, si de aprobarse esta ley vamos a volver al 68, decía Martín Barrón. Le digo porque no son análisis de nosotros, sino que dicen los expertos. Por eso quiero basarme en lo que dicen. Yo he escuchado a muchos expertos y no dicen eso. No, pero por eso le decía, uno de ellos... De lo que haya pasado hace 50 años se esté pasando ahorita. Estamos viviendo tiempos de redes, estamos viviendo tiempos de los medios de comunicación, estamos viviendo tiempos de democracia, estamos viviendo tiempos en los que todo afortunadamente se cuestiona y se ventila. El ejército mexicano, además de que históricamente ha jugado un papel muy importante en la vida civil y ciudadana del país, son civiles, son ciudadanos, nuestros soldados, nuestros marinos, son gente que está capacitándose, que está trabajando, que tiene un gran compromiso. Deja tú el 68, hay veces que lo quieren comparar con la bota militar de Chile o de otros países. No es el caso. El ejército mexicano no solamente está subordinado, sino tiene la lealtad a la autoridad civil, que es al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. El ejército mexicano se coordina junto con la Marina en todas las labores, no solamente sociales, sino también, si es cierto, de protección y seguridad. Hay que preguntar a los veracruzanos qué harían si los marinos y los tamauliperos para proteger sus costas. Pero no se le da más poder. Con todo respeto, creo que se ha satanizado mucho a las Fuerzas Armadas y no lo merece. No se le dan más poder al ejército, poderes para actuar, por ejemplo, disolver marchas, eso que se aprueba, que decía la ley, que tiene la capacidad para disolver para cualquier acto que se considere que atenta contra la seguridad interior, que es lo que hace mucho ruido, es decir, que se le da una... Primero no decía disolver marchas. Hay un tema que se mejoró la redacción, es una de las, precisamente, qué bueno que lo comentas, déjame buscarlo rápidamente aquí. Es el tema, el artículo, ¿cuál? Sí, movimientos sociales, es que tengo aquí los 9, aquí los tengo, ¿verdad? Es el que decía precisamente que todas las marchas que se hagan, siempre y cuando se hagan de manera pacífica, obviamente se respetan. Se le quitó esa parte para que quedara más claro, en donde se ratifica claramente que se respeta el derecho a la protesta social y ni siquiera se cuestiona el hecho de que sea pacífica o no, simple y sencillamente es una protesta social. Y en ese sentido, sí es cierto, la redacción que venía de la Cámara
de Diputados decía de manera pacífica, y pues aquí lo tengo, ya lo encontré, perdón, aquí tengo mi acordeón, es el artículo 8. El dictamen decía las protestas sociales que se realicen pacíficamente, y con esto precisamente lo quitamos, nosotros los senadores lo votamos sin esto, y ya queda muy claro que se garantice el derecho constitucional de la protesta social y no se puede reprimir, no solamente por las Fuerzas Armadas, sino por ninguna autoridad, una protesta social. Esta es de las cosas que nos recomendó la Comisión de Derechos Humanos y lo estamos quitando. Estamos precisando y estamos aclarando. Okay, entonces, se respetan las marchas, no hay entonces esa... No, esas no son amenazas. ¿Qué se consideraría amenaza entonces de lo que pueden rebasar la seguridad interior de alguna comunidad? ¿Una epidemia? ¿Un desastre natural? ¿O la delincuencia organizada? Ese es el tema. El tema es si... A ver, vamos a poner un caso de Sonora. Allá por la sierra, por el lado de Yécora y allá pegado a Chihuahua, las autoridades municipales no pueden hacer absolutamente nada. Tenemos muchos reportes, tú lo sabes, lo hemos vivido. Hay casos de secuestros, de asesinatos de gente de la sociedad, que los presidentes municipales no pueden hacer nada. Que la misma policía estatal se ve rebasada. ¿Por qué no utilizar el ejército mexicano y por qué no se pueden coordinar en donde, por cierto, tienen un control constitucional? Porque en esta ley se prevé que reporten a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, que está en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La verdad también, Luis Alberto, lo hemos explicado y es nuestra labor, y desde luego ustedes nos ayudan mucho, los medios de comunicación y los líderes de opinión, pero hace un momento antes que te entrevista, acabo de realizar una entrevista aquí con Sergio Sarmiento, aquí con Lupita, y precisamente me hacían las mismas preguntas que hace la gente con justa razón, tenemos que comunicar más. Y él me decía, acabo de leer toda la ley y no encuentro que el país esté militarizándose. Simple y sencillamente al contrario, se le están poniendo restricciones y siempre sujetos a la autoridad civil, que es el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces no estamos militarizando el país de ninguna manera, y no hay que olvidar algo que nos han comentado mucho en los foros y en las reuniones, por cierto, también. Gente como el señor Martín, como la señora Wallace, como organismos de la sociedad civil que están preocupados por el tema de la seguridad aquí en la Ciudad de México y en muchas partes, en muchos estados, en donde dicen, a ver, a nosotros no nos importa si nos cuida el ejército, el municipal, el estatal, el federal, yo quiero que cuiden a mi familia, a mi patrimonio, que no me secuestren a mis hijos, que no me maten a mis familiares. O sea, ¿por qué no aprovechar la fuerza del Estado mexicano y por qué no coordinarse unos con otros? No, aquí no hay perdón, pero hemos tenido reuniones en donde se permite la libertad de expresión. El otro día estábamos en una reunión y un muchacho nos dice, son golpistas. Perdóname, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que es el golpismo. Hay que irse a la historia, hay que irse a lo que, hay que irse con Victoriano Huerta, o hay que irse a Chile, o hay que irse a Bolivia. Por favor. Lo que pasó. Tenemos un ejército mexicano del cual nos sentimos muy orgullosos, que son médicos militares, que son ingenieros, que están en la sierra, que trabajan por la gente, que son enfermeros. No los podemos estar denostando. Es muy fácil el discurso de decir que vamos a militarizar el país. Lo que sí tenemos como reto, y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es cómo vamos a fortalecer las instituciones para combatir y desarticular la delincuencia organizada. Y mientras nosotros estamos discutiendo eso, pues con todo respeto, los que andan ahí en la delincuencia organizada, pues a lo mejor se están hasta riendo. Entonces, lo único que hace esta ley entonces, para explicar al que nos escuche, senador, esta ley, ¿qué le da al ejército? Hacer un ejercicio de síntesis. Sí, exacto, para que el ciudadano que me escucha, ¿qué es esta ley? Procedimiento, a ver, la Constitución establece claramente en el artículo 21 todos los temas de seguridad pública, y el tema de seguridad nacional en las facultades del presidente, en el artículo 89, y en el 73 las facultades del Congreso. Seguridad pública es todo lo que implica la seguridad de la ciudadanía, y seguridad nacional es cuando hay amenazas a la seguridad exterior o al interior. Y la interior, te decía, es epidemias, son desastres naturales o delincuencia organizada, que este es el caso a debatir, desde luego. Nadie va a decir que el ejército no puede entrar cuando se dé el terremoto, por ejemplo.
Ahí, ¿qué es lo que hace esta ley? Son 34 artículos muy sencillos y muy claros, en donde te dice que se tiene que establecer una petición de declaratoria por gobiernos estatales o legislaturas, y el Ejecutivo Federal establece un protocolo con tiempo determinado, con territorio determinado y desde luego con un informe y con un seguimiento. Y no solamente eso, en el transitorio que adherimos, el artículo 5, establece que en los 180 días de aprobada esta ley, todos los estados y municipios y las demarcaciones territoriales que estuviesen realizando acciones, o sea, que estén en este protocolo, tienen que establecer un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial. ¿Qué te quiere decir esto? Que tampoco los gobernadores y los presidentes municipales se duerman en sus laureles y digan, pues aquí que venga el ejército. De veras, es un trabajo laborioso, meticuloso, consensado, trabajado con especialistas, y yo estoy seguro que va a dar buenos resultados al país. Pero no es lo único, tenemos pendiente todavía el tema de mando mixto, que desafortunadamente, pues te lo digo, lo aprobamos en el Senado y se detuvo en la Cámara de Diputados. Ojalá inmediatamente, el próximo periodo, que es dentro de un mes y medio, abordemos este tema, porque es muy importante también fortalecer a las policías, es muy importante también la capacitación, es muy importante también el servicio civil de carrera. O sea, son temas muy complejos en una situación de adversidad que hemos vivido los últimos 10 años, en donde desafortunadamente el gran meollo del asunto es la debilidad institucional de las autoridades locales. Y desafortunadamente o los amagan, o los asustan, o inclusive, lo hemos visto, los compran. Hay una, entonces, desde su punto de vista, y me dicen lo que se aprueba, entonces da la garantía de que no se le va a dar más poder al ejército para hacer arbitrariedades en este país. Desde lo que no. A ver, todos estamos expuestos y todos debemos de estar en ese sentido en el esquema de rendición de cuentas, que si violamos una ley o los derechos, el que sea senador, diputado, gobernador, presidente, policía, soldado, marino, ciudadano, pues tenemos que responder. Hay un procedimiento de sanción para todo aquel que violar los derechos humanos. Por cierto, el concepto ya ha evolucionado. El concepto de derechos humanos antes era la autoridad frente al ciudadano. Ahora un ciudadano puede violar el derecho humano del otro ciudadano. Ya está claro. Si un ciudadano mata al otro, está violando su derecho de vida, por ejemplo. A ver, una cosa, el tema de derechos humanos está claramente en los tratados internacionales, está en la Constitución General de la República, está en diversos ordenamientos y lo ratifica este ordenamiento. Ahora bien, si alguien lo viola, sí ha habido, desde luego, casos en la historia en los que un militar, un policía, no se diga, bueno, se procede, pero no por eso no vamos a hacer nada, Luis Alberto. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados. Y nuestra labor como legisladores es legislar, es actualizar las leyes a la realidad, a cómo va cambiando. El ejército ha hecho grandes esfuerzos, pero necesita también un procedimiento de coordinación y obviamente un mando, y el mando es el presidente de la República, ejecutado por la Secretaría de Gobernación. O sea, no se viola ni siquiera, porque también ese es el otro tema, que se viola la autonomía de los municipios y los estados. No, hombre, es una cuestión de coordinación. Ahora, hay otro tema también que es inconstitucional. Bueno, ya está demostrado con el artículo 89 y el 73 que no lo es, pero suponiendo que se quiera hacer una acción de inconstitucionalidad, como se hace con cualquier ley o con cualquier acto de gobierno, la Suprema Corte de Justicia es la que va a interpretar. Y déjame decirte que ya hay antecedentes de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia con el tema de seguridad interior, con las reformas que se hicieron a la Ley de Seguridad Nacional, y la Suprema Corte de Justicia ha ratificado la importancia de la seguridad interior y el concepto de seguridad interior. Eso ya son temas de conceptos jurídicos que no sé qué tanto le importan a la gente. A la gente lo que le importa es quién me va a cuidar a mi familia, quién me va a proteger, quién va a actuar. Y ahorita, como dice usted entonces, y con esta ley, senador, entonces, ¿se da orden, es decir, la facultad para el presidente para coordinar al ejército, o el ejército ya tiene un marco jurídico? El presidente es jefe de las Fuerzas Armadas, no. Se hace un protocolo para que el ejército tenga, en todo caso, que hacerse a petición de los estados o las legislaturas, y que no lo haga ahí sí de manera discrecional. Ni siquiera el presidente de la República. Tiene que ser a petición de un estado. Yo creo que esto le pone orden y también compromete al Estado.
Me dice Alex Palacios por acá, ¿qué opina del artículo 28 donde dice las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior y la recolección de datos usando cualquier método? ¿Es así? ¿No? No, o sea, no lo tengo en este momento. Sí habla desde luego del tema de inteligencia. Y la recolección de datos usando cualquier método, ¿no? Desde luego que no, nada que vaya en contra de los derechos personales que están consagrados en la Constitución, y para efectos de inteligencia, por ejemplo, intervención telefónica, tiene que tener autoridad, tiene que tener la autorización de un juez. Entonces, en la misma ley se limita. O sea, labores de inteligencia, desde luego que se hace para detectar la delincuencia organizada, lo hace cualquier organismo policiaco. Eso, lo importante es que se haga de acuerdo a la ley y al respeto a los derechos humanos, que no se haga de manera arbitraria. Muy bien, entonces no hay ningún riesgo, para cerrar, senador Ernesto Gándara, senador priista por Sonora, en esta ley para violar derechos humanos, para sofocar marchas. Y la integridad personal en el tema de inteligencia, desde luego que no. O sea, sí, cualquier cuerpo de seguridad tiene que tener un sistema de inteligencia para perseguir a la delincuencia organizada, no a los ciudadanos, no a la gente de bien. Ni es para las elecciones, como se ha dicho, es que vienen los operativos y se le ha dado mano dura al ejército para las elecciones. Volvemos a lo mismo, cualquier servidor público tiene que cumplir con la ley, con la Constitución. Y la Constitución y el tema de derechos humanos afortunadamente ha avanzado mucho y está vigilado por la sociedad y por los medios de comunicación, que se vea caso por caso. Pero si vamos a estar poniendo peros, si vamos a estar posponiendo, pues a mí me parece que eso no es para lo que estamos aquí. Tenemos que actuar con responsabilidad. Las leyes son marcos genéricos para que las autoridades puedan establecer desde luego sus deberes y sus obligaciones y los ciudadanos exigir sus derechos, y en todo caso, si se viola, cada quien tiene que responder en lo personal, sea un servidor público o inclusive sea un ciudadano que viole la ley. Pero eso estamos obviamente expuestos todos, y qué bueno que así sea. Muy bien, por ejemplo, me dice Lucía Torrero, por último, ¿qué le contesta? Dice, ¿por qué la aprobaron sin tomar en cuenta a la gente? ¿Por qué no hicieron una campaña de información sobre la ley? ¿Por qué no se escucharon a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Usted sabe que la ley presenta ambigüedades, y en estas ambigüedades es donde está lo grave, que es una sonorencia también que está escuchando acá ahora desde Twitter. Con todo respeto, primero seguimos escuchando, tenemos un año en consultas. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos están plasmadas precisamente en la mejora de redacción, como el Instituto de Transparencia. No nos están diciendo que no hagamos la ley, sino que la mejoremos y que tengamos claridad. Obviamente y por cierto, en esta ley, inmediatamente cuando se dé el protocolo se informa a la Comisión de Derechos Humanos, está previsto en esta ley. Pero la verdad es que sí, hemos estado naturalmente durante todo este año trabajando en comisiones. De hecho, la Comisión de Seguridad Pública no implica Seguridad Nacional, la que yo presido. Yo estoy como integrante, como parte de la Comisión de Gobernación, y desde luego seguiremos informando, y lo más importante es que cuando se aplique se demuestre que es algo para beneficio de la ciudadanía. No se está haciendo nada de espaldas, todas las reuniones han sido públicas en el canal del Congreso, todas las entrevistas, las reuniones, las comunicaciones, la gente que ha llegado aquí, hemos ido a foros en todo el país, pues han sido totalmente abiertos. Muy bien, pues le agradezco mucho su tiempo, mi estimado senador, gracias, en verdad le agradezco mucho, y estaremos como siempre en contacto, y se queda abierto este espacio para siempre abordar cualquier temática, senador Ernesto Gándara. Desde luego que sí, te agradezco mucho la oportunidad. Gracias, igualmente Ernesto Gándara del PRI. Tengo ya Laida. A ver, bueno.